Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Tiny Towns, un juego en el que entre 1 a 6 jugadores, cada uno de nosotros representaremos el alcalde de una pequeña, de un pequeño pueblo de pequeñas criaturas que buscan hacer una civilización en el bosque para protegerse de los depredadores. Para ello, pues, contamos con escasos recursos y vamos a tener una cuadrícula de 4 por 4 cuadros en donde vamos a ir construyendo este pueblo. En el momento en el que todos los jugadores no tengan más espacio para colocar recursos ni para construir edificios, en ese momento se detona el final de la partida y pues se puntúan todos los edificios que tenemos en nuestro pueblo con unas cartas de edificios que especifican en base a qué criterio ganan estos puntos de victoria. Y pues todos aquellos espacios que al final de la partida no tengan edificios, vamos a perder también un punto de victoria de la totalización. Y pues el jugador que tenga mayor cantidad de puntos de victoria será el vencedor. La idea es conseguir tener el pueblo más próspero de entre los jugadores que estemos participando en la partida. Veamos cuáles son sus reglas. En la preparación inicial le damos a cada uno de los jugadores un tablero de jugador. Acá estoy haciendo una partida de ejemplo de 6 jugadores. Vamos a colocar en el centro de la mesa lo que es la carta que tiene este reverso. Como pueden ver acá está la carta de cabaña. Se va a colocar ahí en el centro de la mesa. Vamos a tomar lo que son las cartas de recursos, que son estas que están acá, y las vamos a sacar del juego de momento, a menos que estemos utilizando la variante que incluye las reglas de ayuntamiento o el modo en solitario. De todas maneras, a esas reglas haré referencia más adelante. De momento, un juego estándar, pues no utilizaríamos las cartas de recursos, van a la caja. Luego vamos a tomar lo que son el resto de cartas de edificio, que fíjense que tienen un reverso diferente al de la cabaña. Hay 4 cartas de cada tipo de edificio, como pueden ver, que tienen un reverso distinto. Las agrupamos, cada una de esas cartas de acuerdo a su reverso, se barajan y se va a tomar una de cada y se va a colocar boca arriba al lado de la carta de cabaña que acabamos de colocar en el centro de la mesa. Se recomienda que para una partida estándar, pues simplemente vamos a barajar cada uno de estos grupos de cartas y vamos a extraer una. El resto de cartas se lleva a la caja porque no se va a utilizar en la partida. Pero para la primera partida de juego es recomendable que utilicemos los edificios que les voy a indicar en este momento. Igualmente, estos edificios que les estoy indicando son para la partida inicial con la que vamos a empezar a jugar. El resto de cartas igualmente las llevaríamos a la caja. Entonces, como pueden ver, estas cartas que están aquí específicamente son las que utilizaríamos para la primera partida de juego. El resto de cartas las sacamos del juego. Luego vamos a preparar lo que es el suministro general de recursos, que están los cubos de madera, que representan cada uno de los recursos, que tenemos aquí el trigo, la madera, tenemos el vidrio, ladrillos y piedra. Por otra parte tenemos lo que son el suministro general de edificios, que hay un edificio correspondiente a cada uno de los tipos de edificio que les había indicado anteriormente. No se va a colocar como suministro general las figuras de monumento, porque ellas únicamente va a haber cada uno de los jugadores va a tener una de estas figuras y listo, no va a haber un suministro. Entonces vamos a tomar estas cartas de monumentos, las vamos a barajar y les vamos a repartir 2 a cada jugador. Esas 2 cada jugador las va a consultar en secreto, va a elegir una y la otra la van a devolver a la caja. La que decidan no utilizar la devuelven a la caja. Igual que todas aquellas cartas que sobren también se llevan a la caja. A cada uno de los jugadores se le va a repartir una figura de monumento que va a mantener a un lado de su carta de monumento en su zona de juego, en todo momento. Pero igualmente es recomendable que si es la primera partida de juego, pues no se utilicen las cartas de monumento. Entonces, en ese caso, pues extraemos fuera del juego lo que son las figuras de monumento y las cartas. Luego de esto, pues elegimos cuál va a ser el jugador inicial, que de acuerdo a las reglas indica que cuál es que ese jugador inicial va a ser el que construyó algo más recientemente, o si no lo hacen de forma aleatoria. Y a ese jugador le van a dar el martillo del maestro constructor, que es la ficha que indica cuál es el jugador inicial en este juego. Y entonces ya con esto estaríamos listos para iniciar la partida.
De forma general, una ronda de juego consta de 4 partes. La primera parte, el maestro constructor, que es el que tiene esta figura, que es el jugador inicial, va a nombrar uno de los 5 recursos que tiene el juego. Entonces, cuando él nombra el recurso, todos los demás jugadores simultáneamente deben tomar un cubo de ese recurso del suministro. Y todos deben colocar simultáneamente este recurso en su tablero personal en cualquiera de los cuadros disponibles. Deben tener presente que a la hora de hacer esto, deben tener en cuenta ciertas condiciones. Una es que los espacios nada más pueden contener un recurso o un edificio. Otra es que en el momento de colocar el recurso en ese espacio no puede ser movido. Y la única forma de que ese recurso sea retirado de ese espacio es construyendo un edificio, usando ese recurso. Entonces, si usamos ese recurso para construir un edificio, retiraríamos esos recursos que se utilizaron fuera de nuestro tablero. Y todos esos recursos que salgan de nuestro tablero van de vuelta al suministro general. Ese es el segundo paso, que es la colocación de los recursos. Tomar el recurso y colocarlo. La tercera parte es que los jugadores deciden si quieren construir alguno de los edificios que está mostrado acá en el centro de la mesa. En ningún momento van a tomar esas cartas siempre van a permanecer allí, solo que lo que van a hacer es decidir si van a construir alguno de ellos, de los que están allí indicados, siempre y cuando tengan los recursos disponibles en su tablero personal, que de eso hablaremos en mejor detalle más adelante. Entonces, para ello tienen que cumplir con la forma y el orden de los recursos como están indicados de cada una de estas cartas. Aquí ven los colores estos colores de los cuadros representan el color de los recursos y la disposición de cómo debemos tener esos recursos colocados en nuestro tablero para poder construir el edificio correspondiente. Luego de eso, el jugador puede decidir si construye o no. Si tenga la posibilidad, puede decidir no construir. Y el último paso es que una vez que ya todos los jugadores hayan colocado sus recursos y hayan decidido si construyen o no, pues la ficha de maestro constructor se pasa al jugador de la izquierda para iniciar una nueva ronda de juego. Es importante que el nuevo jugador inicial debe verificar que todos los jugadores han colocado su recurso de la ronda pasada antes de nombrar un nuevo recurso, es decir, empezar una nueva ronda de juego. Con la primera parte que deben nombrar nuevamente un recurso para tomar del suministro. Para ello, cada uno de los jugadores puede mantener en su mano el recurso que recibieron para indicar al resto de jugadores que aún no han culminado su ronda de juego. Es una forma rápida de indicar esto. Ya en el momento que ya hayan colocado su recurso sobre su tablero, pues tendrán desde ese momento hasta que el jugador de la izquierda reciba la figura de maestro constructor, tendrán ese tiempo para decidir si construyen un edificio o no. En el momento de que decidan construir el edificio, no les había comentado, pero deben decir, eso también se hace en forma simultánea, pero deben indicar a todo el resto de los jugadores, deben indicar cuál es el edificio que están construyendo. Otro detalle que deben tener presente es que hay una regla que se llama la regla de la caverna, que es una regla que se puede utilizar si quieres hacer el juego un poco más sencillo o más flexible, sobre todo en las primeras partidas, que la regla lo que me permite es tener hasta 2 recursos de los que nombren otros jugadores en rondas de juego. Podemos tener esos 2 recursos fuera de mi tablero, en mi zona de juego, pero no colocados todavía en mi tablero de juego. De esa forma yo puedo distribuir mejor o crear mejor mi estrategia de cómo voy a disponer esos recursos en mi tablero. Entonces yo puedo tener hasta 2 fuera si utilizamos esta variante de la regla de la caverna. Y si la partida termina con esos recursos fuera de nuestro tablero, no nos van a dar ni bonificación ni penalización al final de la partida. Al momento de decidir construir un edificio, los jugadores deben tener en su tablero de jugador, deben tener dispuestos los recursos tal y como indica la carta del edificio que queramos construir en ese momento. En ese momento podemos decidir construir varios edificios simultáneamente, no hay problema con ello, siempre y cuando cumplamos con esta condición. Otro detalle es que en el momento de yo decidir construir el edificio, todos esos recursos deben retirarse de mi tablero y llevarse al suministro, y esos recursos no se pueden utilizar para construir otro edificio. Entonces, por ejemplo, como pueden ver acá, si yo quiero construir este edificio, yo tengo que tener esta distribución de esta manera, como lo pueden ver acá. Yo puedo, en este caso, puedo decidir construir este edificio. Pero no estrictamente la forma que ustedes ven en la carta de edificio debe coincidir con la que tienen en su
en su tablero. Es decir, esta forma pudiera estar de un lado hacia el otro, invertida, volteada. Lo importante es que siga el mismo patrón de la figura, pero puede ser girada sin ningún inconveniente. Por ejemplo, ven acá. En este caso también se cumple, a pesar de que la figura, fíjense que no es exactamente la misma, solo que está hacia el otro lado. En este otro caso, fíjense que está girada. Es decir, que estos son, todos estos ejemplos son casos permitidos. Es decir, yo puedo mover esta forma de la manera que sea, para con tal de que yo cumpla con los recursos específicos y como están ordenados en la carta correspondiente. No pudiera, de repente, si aquí tenemos algo como esto, aquí yo no pudiera construir ese edificio, porque fíjense que la disposición de los colores de recursos es diferente. Entonces, si la distribución de recursos es distinta, ya no puedo cumplir con la condición. Ahora, luego que yo decida construir el edificio, yo debo en ese momento, después que retiro los recursos, elegir en cuál de esos cuadros, en donde están los recursos que yo estoy retirando, que yo estoy utilizando, en cuál de ellos voy a colocar el edificio correspondiente. Yo puedo elegir cualquiera de ellos, pero deben tomar en cuenta que después que yo elija un espacio, ya ese edificio no lo podré mover dentro de la cuadrícula de mi tablero personal. Es decir, que en el espacio que yo elija, ahí permanecerán. Entonces yo, cuando decida quitar estos, los llevo al suministro y entonces tomo una figura correspondiente a ese edificio y la coloco en uno de los espacios en donde acabo de retirar los recursos. Y otro detalle es que los jugadores pueden decidir no construir un edificio así ya tengan la distribución de recursos en su tablero personal. Ya eso es decisión propia del jugador. Los jugadores en todo momento pueden elegir entre construir los edificios que están dispuestos en el centro de la mesa, que están disponibles a todos los jugadores, o construir su propia carta de monumento que tienen oculta. Las cartas de edificio tienen ciertos elementos que debemos tener presente en todo momento. Como podemos ver acá, aquí está el nombre del edificio, tenemos el símbolo que representa el tipo de edificio, y tenemos la forma de recursos que debemos cumplir dentro de nuestro tablero de pueblo para poder construir el edificio, y abajo hay un efecto, una habilidad correspondiente al edificio, o una manera de ganar puntos de victoria al final de la partida si se cumple con la condición indicada en este espacio. La cabaña tiene este símbolo, además, que este símbolo quiere decir que este edificio debe ser alimentado o para obtener el beneficio indicado en su efecto. Y algunos de los efectos de otros edificios pueden indicar este símbolo como que son edificios que pueden proporcionar alimento a la cabaña, a edificios que necesiten alimentación. Eso es lo que quiere decir este símbolo que está aquí arriba. Entonces vamos a ver algunos de los efectos que podemos conseguir. De todas maneras, al final del manual hay un apéndice que indica al detalle cuál es el efecto de cada uno de los edificios y de los monumentos. Por si en algún momento tienen alguna duda, pues pueden referirse a esta sección del manual. Como pueden ver acá, aquí me indica que ganó. Este símbolo es el símbolo de puntos de victoria del juego. Aquí me dice que puedo ganar 3 puntos de victoria si este edificio está alimentado. Luego acá me indica que gano un punto de victoria por cada... Fíjense que aquí cuando vean estos símbolos así hace referencia al tipo de edificio. Me está indicando que por cada cabaña que esté alimentada, yo voy a ganar un punto de victoria. Acá me indica que los edificios de este tipo, los rojos, son los que tienen la capacidad de alimentar a las cabañas. Como pueden ver acá, aquí hace referencia a este símbolo que es el que le indicaba que tiene aquí la cabaña. Entonces ellos proporcionan alimento a esos edificios. Entonces aquí me dice que alimenta hasta a 4 edificios en cualquier parte de tu pueblo. Entonces al construir uno de estos me va a dar alimento para 4 cabañas, hasta 4 cabañas que tenga construidas. Entonces en ese caso se considerarían esas 4 cabañas alimentadas y me darían puntos de victoria al final de la partida. ¿Qué pasa si alguna de estas cabañas no está alimentada? Pues no nos va a dar el efecto que indica acá abajo. Por aquí me especifica que debe estar alimentada para darme los 3 puntos de victoria. Y así cualquier otro efecto de otro edificio que también me indique que ese edificio debe estar alimentado, como es el caso de este edificio. ¿Qué otro aquí podemos ver? Que voy a ganar puntos de victoria basado en cuántos edificios de este tipo tenga construidos. Entonces aquí hay una tabla. Si tengo un edificio de este tipo, gano 2 puntos de victoria. Si tengo 5, gano 20, y así como lo indica la tabla. Acá me indica que gano un punto de victoria por cada edificio de este tipo, es decir, por cada cabaña que tenga adyacente a este edificio. Adyacente en este juego se considera arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Es decir, adyacente cuadros de forma ortogonal, no en diagonal.
Luego acá me indica que gana un punto de victoria por cada otro edificio de tipo único en la misma fila o columna de este edificio. Es decir, que por cada otro edificio diferente que esté en la fila o columna donde está ubicado este, diferente, no pueden ser, no, si hay varios del mismo, solo contarías uno, él va a ganar un punto de victoria. En la misma fila o columna donde esté ubicado el teatro en este caso. La fábrica me indica que cuando es construida se coloca sobre ella uno de los 5 recursos del suministro, el que yo decida. Y después cuando otro jugador nombre a este recurso que yo tengo sobre la fábrica, yo puedo colocar un recurso diferente del que dijo el maestro constructor. Entonces, como pueden ver, hay una serie de efectos, todos están bien explicados en la carta, pero si tienen alguna duda la pueden consultar en el apéndice del manual. Igual vamos a conseguir los efectos de las cartas de monumento, que los monumentos actúan de la misma manera que los edificios normales, solo que por supuesto cada jugador va a tener en su poder una carta de monumento diferente, va a tener un efecto distinto y una manera de construirlo totalmente distinta, y que el jugador va a tener la posibilidad durante el transcurso de la partida de construir este edificio adicional a los que tiene disponibles de forma general. Por ejemplo, en este caso me indica que tú puedes colocar todos los edificios futuros, es decir, todos los edificios que construyas desde ese momento en adelante, en cualquier cuadro vacío en tu pueblo. Es decir, que no, en este caso saltaría la regla estándar de que debo colocar el edificio obligatoriamente en uno de los espacios donde están los recursos que se están consumiendo. En este caso, si tengo construido este monumento, pues evita saltar, me permite saltar esta regla. Aquí tenemos otro ejemplo. Al yo construir este monumento, yo coloco inmediatamente 3 figuras de edificios sobre esta carta. Inmediatamente yo decido cuáles. Y en cualquier momento, si mi jugador de la derecha o de mi izquierda decide construir cualquiera de esos 3 edificios que están sobre esta carta, yo retiro esa figura de la carta y puedo colocarla en mi pueblo, en uno de los espacios vacíos que tenga mi pueblo. Luego de esto, pues la partida va a culminar para cada jugador en el momento en el que todos los cuadros de su tablero de pueblo estén ocupados, bien sea con recursos o con edificios. En el momento de que todos los espacios estén ocupados y que el jugador no pueda construir o no quiera construir un edificio, pues en ese momento la partida para ese jugador acaba. Entonces ese jugador puede empezar a contar sus puntos de victoria. En este momento debemos retirar todos los recursos de los cuadros de mi tablero personal en donde estén ellos ubicados. Eso los sacamos del juego, porque recuerden que todos los espacios vacíos en el momento de la puntuación me van a restar un punto de victoria. Solo debemos mantener en nuestro tablero los recursos que contengan otros edificios, como es el caso del almacén. El resto de jugadores va a seguir jugando hasta que todos los jugadores hayan cumplido esta condición de que todos los espacios en su pueblo hayan sido ocupados. En ese momento, pues, finaliza la partida y se determina cuál es el vencedor del juego. Para ello, bueno, contabilizamos todos los puntos de victoria que nos dan los efectos de todas las cartas de edificio. Y luego de esto, pues determinamos el vencedor. El vencedor va a ser aquel que tenga mayor cantidad de puntos de victoria. Y en el caso de empate, pues será aquel jugador que haya sido menos veces en la partida el maestro constructor. Si sigue existiendo el empate, pues ganará el jugador que tenga menos cuadros disponibles en su tablero de pueblo. Si sigue existiendo el empate, pues ganará el jugador que tenga más cabañas construidas en su pueblo. Y si todavía hay empate, pues los jugadores comparten la victoria. Deben tener presente en todo momento que los recursos que trae y las figuras que trae el juego no son limitados, es decir, que en el momento de que se cae alguno de estos recursos podemos utilizar otro elemento en su sustitución sin ningún problema. Y por otra parte, hay posibilidad de que la puntuación final resulte negativa, es decir, que es posible que eso pudiera pasar. Es bastante probable que en un momento de la partida solo quede un jugador jugando la ronda de juego. En ese caso, este jugador va a ser siempre el maestro constructor y él va a seguir nombrando recursos que él va a obtener inmediatamente hasta que cumpla con la condición de que rellene todos los espacios de su tablero.
y de esa manera pues se detona el final de la partida. Si deseamos incluir la regla del ayuntamiento, esta lo que hace es agregar una mayor una variación a la forma de obtener los recursos durante la partida. Para ello lo que cambia en la preparación inicial es que vamos a tomar el mazo de cartas de recursos, lo vamos a barajar y lo vamos a colocar allí a un lado del centro de la mesa. Vamos a elegir entre los jugadores un jugador que va a representar al alcalde del pueblo y él es el que se va a encargar del uso de este mazo. Debemos además de tomar 5 cartas de este mazo y colocarlas en un descarte boca abajo, a un lado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a variar en el transcurso de la partida? Que el jugador que representa al alcalde, al inicio de la primera ronda de juego, él va a tomar una carta de acá, la va a revelar y ese va a ser el recurso que van a tomar todos los jugadores. En el momento de que todos los jugadores hayan tomado su recurso, que es el indicado por esa carta, pues esta la colocan en el descarte. Después en la segunda ronda de juego el alcalde va a revelar una segunda carta. Ese recurso nuevamente lo toman todos los jugadores, van a construir todo siguiendo el mismo patrón de reglas normal y luego lo va a llevar al descarte. Ahora en la tercera ronda de juego, en la tercera ronda los jugadores van a elegir cada uno de ellos individualmente un recurso de cualquiera de los que están disponibles en el suministro. Es decir, cada jugador puede elegir uno diferente sin problema o elegir el mismo, no hay inconveniente. Luego en la cuarta ronda volvemos a empezar el ciclo. Es decir, las dos siguientes rondas el alcalde va a sacar una carta de acá y la nueva tercera ronda pues los jugadores eligen. Entonces cada 3 rondas los jugadores van a elegir un recurso usando esta regla adicional. Deben tener presente que en el momento en que se agoten las cartas de recursos, pues el alcalde va a tomar todas las cartas del descarte, la va a barajar y va a crear un nuevo mazo, pero antes de iniciar nuevamente va a retirar, como hicimos en la preparación, va a retirar las 5 primeras cartas boca abajo en el descarte, las va a colocar en el descarte y pues luego continuamos la partida como es habitual. Por último, en el modo solitario, las reglas básicas se mantienen. Lo único es que en la preparación inicial vamos a extraer estos 4 edificios, estos 2 monumentos y estos 2 edificios, los vamos a sacar del juego. Luego toda la preparación la hacemos igual. Adicionalmente, pues debemos utilizar obligatoriamente el mazo de cartas de recursos, que lo barajamos y lo dejamos allí a un lado de la mesa. En una partida en solitario no va a haber el jugador constructor, por lo tanto la figura de maestro constructor no se va a utilizar. Luego lo que va a variar es que en cada una de las rondas este jugador va a revelar 3 de las cartas del mazo de cartas de recursos y él va a elegir cuál de esos recursos revelados él va a tomar del suministro. El recurso que haya elegido toma esa carta y la va a colocar en el fondo, en la parte más abajo del mazo de cartas de recursos y va inmediatamente a ocupar el espacio vacío con revelando una nueva carta de la parte superior de ese mazo de cartas de recursos. Y así pues ir avanzando la partida, de la misma manera que lo hacemos en el modo multijugador. Por otra parte, en el manual del juego hay una tabla de puntos de victoria que debemos alcanzar para calificar cuál fue el rendimiento durante la partida y poder ir mejorando este resultado en futuras partidas. Estas fueron todas las reglas que componen el juego junto con sus variantes. Recuerden que tienen el apéndice al final del manual que les indica cuáles son los efectos de todos los edificios que tienen el juego junto con los monumentos. Los explica de manera bastante detallada. Si en algún momento tienen alguna duda, no olviden suscribirse al canal. Gracias por el video y nos vemos hasta la próxima.